¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la edición matutina de Telemetro Reporta. Hoy es miércoles 19 de noviembre, año 2014. Información para ustedes de primera mano. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Ítalo Antinori Bolaños, doctor en Derecho Constitucional, la Universidad Complutense de Madrid. Y como todos recordarán, fue el primer defensor del pueblo de la República de Panamá, el año 1997-2001. Doctor Antinori, iniciamos de inmediato precisamente. ¿Qué opinión le merece la detención que se giró contra el señor Rafael Guardia Jaén? ¿Y cuál es el mensaje que se está enviando por parte de la justicia panameña y los fiscales anticorrupción en este momento? Mire, el domingo pasado, cuando estábamos nosotros participando en ese comentario de las elecciones que se celebraron en el circuito 7-1 de las tablas y demás distritos, nosotros señalábamos que en el Ministerio Público hay personas valiosas, que sí las hay. Y hablamos precisamente del fiscal Najael Murgas. Dijimos que confiábamos en él, confiábamos en su rectitud, en su inteligencia, en su integridad y en su capacidad de hacer justicia. Y mire, ahí también tenemos a la fiscal Lisette Chevalier, que también ha actuado correctamente y es una mujer apegada a derecho también. Yo quisiera públicamente felicitarlos, porque ellos han abierto las alamedas para que la justicia, como dije ese día, no fuese una quimera ni fuese un concepto etéreo, sino una realidad. Y ese es un mensaje que se está dando porque el pueblo panameño necesita, no venganza, justicia, para que sean responsables los que realmente han dilapidado los fondos del Estado. Por tanto, yo creo que ese precedente es positivo y vendrán otros casos, porque ya sabemos que también se está investigando al exministro Ferrufino, el caso del separado e imputado magistrado Alejandro Moncada, la señora Emma Reyes, el señor de Obarrio y otros casos más que vendrán, porque aquí hay que investigar. La sociedad quiere responsabilidades penales, cívicas, y que nos devuelvan el dinero, porque esos bienes al final serían decomisados para beneficio del Estado. Oiga, aquí hay un tema que no hemos tocado a profundidad y que ya se presentó un proyecto de ley por parte del Movimiento de Abogados Gremialistas MAG, y es el tema del juzgamiento a los diputados, que hay limitantes para juzgar a un diputado. Sí, primero creo que es conveniente para beneficio de todos los telespectadores y con el ánimo de contribuir, sin tener la verdad absoluta, a que el pueblo conozca cómo se juzga a un diputado, que tiene una prerrogativa, no es una inmunidad especial. Hay unos cuadros que hemos traído y quisiéramos que, si producción nos hace la gentileza de ponernos el primer cuadro. El primer cuadro habla del artículo 155 de la Constitución Política, que está en estos momentos ya en pantalla, para que todos los panameños que nos ven conozcan esto. Los miembros de la Asamblea Nacional, son los diputados, solo podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sí que para estos efectos se requiere autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa? Que los magistrados, los diputados solamente pueden ser juzgados por la Corte. Eso es un principio general que debemos tener muy claro, hecho contrario a cualquier ciudadano común que pasa a la jurisdicción ordinaria, cuya investigación la haría la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y el juzgamiento de los tribunales ordinarios. Pero allí, ¿qué ha ocurrido? Hay otro artículo, vamos a ponerlo en pantalla, nos referimos al artículo 556 del Código Procesal Penal, que se modificó mediante la Ley 8 de 6 de marzo del 2013, ¿verdad? Y es importante explicar por qué en ese momento se habla de la vigencia del Código Procesal Penal. Y es que el numeral 5 de ese artículo 556, que se introdujo en marzo del 2013, dice que el Código Procesal Penal se aplicará desde el 2 de septiembre del 2011 a los procesos que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Vale decir que el proceso contra un magistrado, contra un diputado, es competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y
se aplicarán las reglas del Código Procesal Penal, más no las reglas del Código Judicial, que se le aplicarían a las personas comunes. Claro. Es decir, ahí estamos con el Código Procesal Penal. Y pasemos al siguiente artículo. Allí nosotros nos hacemos una pregunta fundamental. ¿Cómo se han blindado los diputados? Claro, y a esto través es, del diputado Hernán Delgado. el que presentó este proyecto de ley. Pero esto es lo que hay que recomendar a la Asamblea y a los diputados, que se reforme. El artículo 491A del Código Procesal Penal, que como hemos visto es el que se aplica para el juzgamiento de los magistrados, establece lo siguiente, el numeral 1, el magistrado fiscal deberá, magistrado fiscal porque la Corte nombra a un magistrado fiscal para que acuse o investigue los hechos por los cuales se ha denunciado al diputado. Deberá concluir la investigación dentro de 2 meses siguientes a su iniciación. Mire, ya hay una limitante ahí. Tiene una limitante. 2. Solo puede prorrogar dicho término en caso de imputación compleja, es decir, que haya muchos elementos, pero por 1 mes más. Dios santo. Pero viene el punto 3. Ante este hecho, supóngase usted que el magistrado fiscal ha pedido incluso 1 mes más para hacer los 3. Ante este hecho, el diputado imputado o afectado puede oponerse y pedir que se termine la investigación en un término no mayor de 10 días. Y el cuarto punto, que es increíble, dice, si el magistrado fiscal no concluye la investigación en 10 días, se tendrá por extinguida la acción penal contra el diputado. Qué sabroso. Ya. Entonces es un proceso blindado. Una inmunidad permanente. Una inmunidad disimulada, porque la inmunidad se eliminó de la Constitución Política en la reforma del 2004 y se habló de una prerrogativa como esta. Pero es que vamos a ver el siguiente cuadro. A ver. Esto no solamente favorece a los diputados nacionales, ¿verdad? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo se han blindado los diputados del Parlacén? En este caso, Ricardo Martinelli, por ejemplo, y los otros 20 diputados. Otros 20 diputados. Mire, la situación de todos los diputados panameños en el Parlacén y del expresidente Ricardo Martinelli, quien es miembro del Parlacén, porque los presidentes y el vicepresidente, los 5 años posteriores a haber abandonado el cargo, ellos son miembros del Parlamento Centroamericano. El artículo 27 del Tratado del Parlamento Centroamericano, aprobado en Panamá por la ley número 2 de 16 de mayo de 1994, que lo estamos viendo en pantalla para beneficio de todos los telespectadores, establecen las siguientes, ahí sí habla de inmunidades y prerrogativas para los diputados del Parlacén. A, en el estado donde fueron elegidos, es decir, aquí en Panamá, tienen las mismas inmunidades y privilegios propias de los diputados de la Asamblea Nacional. Vale decir, ese blindaje que tienen los diputados de la Asamblea Nacional también lo tienen los diputados del Parlamento Centroamericano. Y eso equivale a decir, no solamente lo investiga la Corte. Tiene 2 meses. Sino que tiene 2 meses y puede pedirse 1 mes más, y si no se hace en 10 días, a pedido del diputado, prescribe, se extingue la acción penal, dice claramente la disposición. Y en los demás países centroamericanos, esos diputados tienen las inmunidades y privilegios de agentes diplomáticos que se establecen en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Lo que quiero decir es que este es un blindaje perverso, negativo, porque es un blindaje que crea un fuero y un privilegio a favor de los diputados, ¿verdad? Y diputados nacionales y de los diputados del Parlamento Centroamericano. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es nuestra recomendación? Que se produzca una reforma y que se elimine esto. Y este llamado se lo hacemos respetuosamente a los miembros de la Asamblea Nacional. Ya la licenciada Ana Matilde Gómez me informó que está metiéndole mano a este tema producto de el anteproyecto de ley que presentó el Movimiento de Abogados Gremialistas. Ella está que muy bueno ese anteproyecto del Movimiento de Abogados Gremialistas y no dudo que la actitud de la licenciada Ana Matilde Gómez también será muy buena y contribuirá para eliminar este blindaje perverso. ¿Cómo podríamos definir enriquecimiento injustificado, que es los 2 términos que más se están utilizando en este momento? Enriquecimiento injustificado. Mire, ese enriquecimiento injustificado es interesante verlo porque está en el artículo 351 del Código Penal y vamos a elaborar o pedirle a producción que nos ponga la siguiente filmina o la siguiente gráfica para que todos los telespectadores en el país puedan leer con nosotros ese artículo. Dice, según el artículo 351 del Código Penal, el servidor público, fíjense que hay la característica del servidor público, que personalmente, pero aquí subrayamos esto,
o por interpuesta persona. Es decir, que no solamente es el servidor público, él puede utilizar una interpuesta persona, que puede ser su mujer, que puede ser su sobrino, su amiga, su amigo, un testaferro, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta 5 años después de haber cesado en el cargo y cuya procedencia lícita no pueda justificar, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Pero hay un agravamiento, mire lo que sigue diciendo. La pena será de 6 a 12 años de prisión si lo injustificadamente obtenido superase la suma de 100.000 balboas. Y aquí todo supera, porque aquí hay millones de millones. La misma sanción, y esto es importante señalarlo, se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. Es decir, a la particular que se presta para ese incremento patrimonial. Hasta ahí la norma es muy buena, está excelente. Pero vamos a ver la siguiente gráfica, porque ahí hay un asunto interesante que nosotros ¿Por qué dicen que casi es imposible investigar? Ahí precisamente lo señalamos. El enriquecimiento justificado. Mire, y ahí nos hacemos la pregunta, ¿por qué se hace, y qué bueno que me lo ha preguntado, prácticamente imposible investigar y condenar por el delito de enriquecimiento injustificado? Hay una ley 59 del 29 de diciembre del 99 que también es perversa para la nación, para la honestidad y la transparencia. Esa ley fue promulgada contra la corrupción administrativa y que también fija en esa misma ley, en la segunda parte, la obligación de ciertos funcionarios públicos de declarar bienes 10 días antes, dentro de los 10 días siguientes a la toma de posesión y 10 días después de haber cesado en el cargo, magistrados, presidente, vicepresidente y algunos funcionarios más. Esa disposición establece 4 parámetros que hacen casi imposible que se aplique el delito o se investigue un delito de enriquecimiento injustificado. Primero, las personas deben denunciar un posible enriquecimiento injustificado ante la Contraloría General de la República. ¿Cómo es eso, don Álvaro? Si la facultad de investigar la tiene el Ministerio Público, ¿por qué tiene que invadirse o excluirse esa facultad? Para mí eso es evidentemente inconstitucional, porque quien tiene la potestad constitucional de investigar todos es el Ministerio Público. De oficio o a petición de parte, todos los actos delictivos los investiga y los persigue el Ministerio Público. 2, tiene que presentarse ante la Contraloría y debe acompañar la famosa prueba sumaria. Lleva prácticamente Mire usted eso. 3, la Contraloría deberá determinar si los hechos constituyen enriquecimiento injustificado mediante auditos y demás, y esos auditos pueden demorar 1 año, 2 años. Y el 4º punto es si la Contraloría determina el delito, entonces enviará la documentación a la Procuraduría para que inicie la investigación. Entonces, eso hace imposible que se pueda investigar y se pueda procesar por enriquecimiento injustificado. Es decir, lo hace muy difícil. ¿Qué le digo y qué le pido y qué le recomiendo a los diputados de la Asamblea Nacional? Presenten un proyecto y si está en la Asamblea en estos momentos, denle en curso, denle en impulso para reformar y eliminar todas estas trabas, ¿verdad? Que estas trabas son perjudiciales para la transparencia del país, que tanto requiere transparencia. El peculado es otra cosa. Es otra cosa, es un delito contra la administración pública. Esto pues sí está dentro de la administración pública, pero en la modalidad de enriquecimiento injustificado. Igual que contra la administración pública es la corrupción de servidores públicos, el título es contra la administración pública. Hay modalidades. ¿Hay una cifra específica para que sea denominado peculado? Bueno, no, es utilizar indebidamente los recursos y hay varias figuras de tipulado. ¿Hay peculado de uso? Peculado de uso, el peculado propiamente dicho, que tiene 15 años de prisión. Hay distintas modalidades de peculado. Entonces, bueno, esto es parte de lo que queríamos decir, no sé. Sí, el delito de corrupción de servidores públicos. Mire, del peculado, usted me ha preguntado. ¿Tiene algo más del peculado? Sí, del peculado. Yo creo que hay una filmina que sigue del peculado, que habla del artículo 338 del Código Penal. Vamos a poner la siguiente filmina, le pedimos a producción, porque esa filmina nos habla precisamente de lo que usted acaba de señalar, ¿ve? Aquí la tenemos, del peculado típico, porque hay otras modalidades de peculado. El peculado se produce cuando el servidor público sustraiga o malverse de cualquier forma. Mire lo que dice, o consienta que otro, esto abre la posibilidad a terceros, o consiente que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo
será sancionado con una prisión de 4 a 10 años. Si la cuantía de lo apropiado supera los $100.000 o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo, de apoyo social, la pena aumenta de 8 a 15 años. Ese es el peculado típico, pero fíjese que esto abre la posibilidad de que consienta que otro también lo haga, teniendo la custodia de los bienes. Y esto abre la posibilidad para que haya terceros posiblemente involucrados dentro del delito de peculado. Bien, cerramos porque tengo un tema aquí que es la corrupción de servidores públicos. Doctor Antinori. Mire, la corrupción de servidores públicos lo tenemos en una siguiente filmina. El delito de corrupción de servidores públicos lo establece el artículo 345 del Código Penal. Establece que será sancionado con prisión de 2 a 4 años el servidor público que personalmente o por interpuesta persona, también utiliza la interpuesta persona, incurra en conductas como 1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar, omitir o retardar un acto en violación de obligaciones. Acepte o reciba dinero o donativo, promueva dinero o cualquier ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo, ¿verdad? Esto es importante señalarlo, como también respecto a esto de la corrupción de servidores públicos habla también de que por persona interpuesta. Yo quería brevemente referirme, don Álvaro, a un artículo que también es necesario reformar urgentemente. Cuando se aprobó el Código Procesal Penal, y lo voy a poner a usted de notario especial, existe un artículo que es el artículo 116, que establece las formas de prescripción de los delitos. Yo quiero que se lea el 116, dice, numeral 3. El numeral 3 dice, al vencimiento del plazo, acá, permítame, la acción penal prescribe. Así estaba el Código Procesal Penal cuando se aprobó. Al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento justificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública. Al doble. Al doble. Al doble, es decir, que si el delito tenía una pena de 10 años, se iba a 20 años. Pero usted sabe lo que ocurrió en el gobierno de Martinelli. El gobierno de Martinelli se dictó la ley 35 del 2013. ¿Y qué pasó? Esa ley reformó eso. ¿Y qué dice? Le bajó la prescripción. Ahora léalo usted, como dice ese mismo artículo. Plazo de prescripción. Mire la diferencia. Acción penal prescribe en un plazo igual al máximo de la pena de prisión. Al máximo. Y acá en el original decía al doble. Es decir, rebajó la prescripción de los delitos, léalo allí. Previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento justificado y delitos patrimoniales. ¿Qué estaban haciendo? Claro, estaban viendo el futuro y lo que estaban era autoprotegiéndose para que en vez de que prescribiese en el doble del tiempo de la pena, prescribía al máximo. Trajes a la medida. Entonces simplemente un traje a la medida donde realmente lo que se hizo es rebajar la prescripción para protegerse. Entonces todas estas cosas le hacemos un llamado muy respetuoso a los miembros de la Asamblea Nacional, a los diputados, para que presenten proyectos de leyes para derogar estas disposiciones perversas que impiden la aplicación de la justicia. Y queremos que en este país haya una justicia para que no sea una quimera o una cuestión etérea, para que realmente el pueblo se sienta satisfecho. Gracias, doctor Antinori. Por nada, ha sido un placer siempre compartir con ustedes.